necesita un cuento de hadas, usted necesita una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Usted no necesita un entretenedor que lo entretenga, usted necesita una palabra. Entonces la palabra de Dios corrige, la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios educa. Tal vez usted se sienta mal, pero yo lo siento mucho. Dígale que está a su lado, el pastor te está pidiendo disculpas de anticipación. Porque dígale que está a su lado, la palabra, por la palabra. Mire, ¿sabe por qué he permanecido en los caminos del Señor hasta el día de hoy? Porque he guardado una palabra en mi corazón y la palabra es la que me sostiene. Muchos critican las iglesias y los pastores y señalan y todo va, y muchos no entienden por qué la iglesia permanece hasta el día de hoy, específicamente la iglesia evangélica. Porque la mayoría de las iglesias evangélicas fue un hombre de Dios que recibió una palabra de Dios y esa palabra de Dios lo sostiene y lo mantiene vivo. ¿Está conmigo? Entonces, lo que me ha sostenido a mí caminando esta vida de fe es una palabra que Dios me dio. Esa palabra que Dios me dio, usted no la escuchó, solo yo la escuché en la intimidad con el Señor. Se parece a lo que le pasó a Juan. Dice Lucas capítulo 2 que vino palabra de Dios a Juan estando en el desierto. ¿A dónde estaba Juan? ¿Escucharon las multitudes o solo Juan? Diga conmigo, solo Juan. Esa palabra que Juan escuchó, solo la escuchó él. No la escuchó su mamá, su papá, sus hermanos. Y esa palabra que Juan escuchó lo levantó a predicar la palabra. Era la palabra, diga conmigo, la palabra que tenés adentro, que te da potencia, que te enciende para salir adelante en la vida. Diga conmigo, es la palabra de Dios que te da fuerzas en este mundo. Vamos, denle un aplauso al Señor. Dígale que está a su lado, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que te enciende. Es la palabra de Dios que te motiva. Es la palabra de Dios que te da vida. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Diga conmigo, yo soy luz. Usted es luz porque Dios lo dijo y lo estableció en su palabra. Juan el Bautista salió encendido del desierto y muchos decían, y los fariseos se levantaban y decían, este loco está loco. ¿Sí o no? Porque Juan empezó a predicar y les dijo, arrepiéntanse pecadores. Y bueno, ¿y Juan quién le ha dado autoridad a Juan? Diga conmigo, la palabra que encendía adentro de él le daba la autoridad para predicar con poder y autoridad. Entonces la palabra de Dios te enciende por dentro. La palabra de Dios te hace vibrar. Porque usted no es ceniza. Usted no es carbón quemado, usted no está muerto, usted está vivo y usted necesita una palabra de Dios que lo levante, que lo encienda, que le dé potencia y que le dé vida. Hoy vivimos en un mundo que vive una vibración negativa. Mire, usted se acerca a las conversaciones de las personas. Yo la otra vez iba manejando en el trabajo y le digo a una señora, buenos días, ¿cómo está? Aquí como pobre trabajando, me dijo. Oiga bien la vibración en la que se mueve. ¿Sabe por qué a veces tenemos ese tipo de pensamientos y ese tipo de palabras? Porque no hay palabra de Dios adentro. Pero cuando usted tiene palabra, dígale al que está a su lado, cuando usted tiene palabra de Dios adentro de usted ese especial tesoro vamos, dale un aplauso a la gloria del Señor. Entonces, dígale al que está a su lado la palabra. Vamos, dale una cachetada y dígale la palabra. Déselo en serio. Entonces nosotros necesitamos la palabra. La palabra de Dios es la que te sustenta la vida. Y no podemos rebelarnos contra la palabra. El problema que te tiene la sociedad de hoy, que se rebeló en contra de la palabra. Por eso yo le quiero dar las estrategias de Jesús. Diga conmigo, yo quiero las estrategias de Jesús y no las mías. Porque nosotros somos encerrados. Nos encerramos a nuestras estrategias, cómo se debe de ver la vida y cómo se deben de hacer las cosas. ¿Sí o no es así este mundo?
Lo mismo de siempre. Con la misma piedra que te tropezaste ayer, te tropiezas mañana. Lo mismo que fui ayer, soy hoy. La misma piedra, la misma onda, no cambia. No aplicamos una estrategia diferente. Señores, nosotros tenemos en la palabra de Dios las estrategias más poderosas de la vida, que son las estrategias de Cristo. Solo lo que Cristo hizo te va a funcionar a ti. Entonces necesitamos cansarnos de nuestras estrategias. Diga conmigo, no quiero mis estrategias, quiero las de Cristo. Nosotros necesitamos las estrategias de Jesús. Cómo Jesús pudo haber sido tan trascendente y cómo Jesús no nos falló a nosotros y cómo Jesús no les falló a los suyos. ¿Ha pensado usted qué hubiese sido de este mundo si Jesús peca? Si Jesús hubiese caído en pecado, si Jesús hubiese sido como nosotros somos, ¿ha pensado? Imagínese que usted fuera Jesús y que usted como Jesús empiece a vivir de la manera que usted le da la gana. Se pierde todo el mundo, de plano que sí. Por eso los padres hoy en día, las familias hoy en día pierden sus hijos en la casa. No le eches la culpa a la escuela, no le eches la culpa a los extraños, échate la culpa a ti mismo, porque nosotros somos los que no estamos haciendo bien las cosas a la manera de Jesús. Diga conmigo, a la manera de Jesús, estrategia número 1. Dígale al que está a su lado, la estrategia número 1. Lucas capítulo 4, versículo 1 al 4 y Lucas capítulo 2, versículo 46. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer Lucas 4, 1 al 4. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 46, se lo voy a leer también. Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Diga conmigo, le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? Así que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Dígale al que está a su lado, estrategia número 1. Entrégate totalmente a conocer al Dios de la vida. Cuando nosotros observamos la vida de Jesús, iniciamos un antes y vemos en la vida de Jesús un antes y un después. De 30 años al momento que Jesucristo nace, Jesucristo no desarrolló una vida pública. Jesucristo tuvo una vida de preparación. Diga conmigo, se preparó. De 0 a los 30 años Jesús se preparó. Así como nosotros nos preparamos antes de venir a Cristo. La vida de Cristo antes de los 30, mira, la vida de Cristo de los 30 años hacia atrás fue una vida ordenada, fue una vida sin pecado, fue una vida de estudio, fue una vida donde Él se preparó, donde Él se sometió, fue una vida recta, fue una vida correcta. Ahora comparemos la vida de Cristo a la nuestra. Nuestra vida, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestra vida era un desorden. Nuestra vida era de pérdida, nuestra vida era de fracaso, nuestra vida era de pecado, nuestra vida era de perversión, nuestra vida era de maldad, de infidelidad, de traición, de muerte, de enfermedad. Nuestra vida era un desorden, señores. Entonces, cuando Cristo viene y llega a sus 30 años, dice la palabra del Señor que aplica la estrategia número 1, y es que Él se entrega totalmente a Dios. De los 0 a los 30, Cristo se preparó. Dígale al que está a su lado, usted tiene que prepararse. Cuando Jesús cumple los 30, inicia su ministerio. Pero para que el Señor inicie el ministerio a los 30,
y tener una vida pública, esa etapa de 0 a 30 años el Señor se preparó, se educó. ¿Está conmigo? Hello. Cuando nosotros vemos a Jesús en Lucas capítulo 1, María y José llevan a Jesús al templo de 6 días. Diga conmigo, 6 días. Oiga bien, para que el sumo sacerdote tomara el cuchillo y lo circuncidara. Diga conmigo, circuncisión. De una vez, para que el sumo sacerdote circuncida al Señor, y ahí Jesucristo vive su primer derramamiento de sangre. A los 6 días, diga conmigo, 6 días. A los 6 días a Jesucristo lo llevan al templo y se lo presentan al Padre. Oran por él, profetizan por él. Simeón, un anciano que estaba ahí, y una profetisa Ana que estaban ahí, lo toman y profetizan por el Señor. Oiga bien que es lindo. A los 12 años encontramos a Jesús en el templo. Y María y José lo andaban buscando y no lo podían encontrar. Jesucristo tenía nada más 12, diga conmigo 12. Y a los 12 años Jesucristo hablaba palabras de adultos. A los 12 años Jesucristo hablaba sabiamente, no como los pelados de hoy. Que a los 12 años son grandes mal educados. A los 12 años, señores, si usted le da un teléfono a un niño, usted lo pervierte, no lo está educando. Jesucristo en su niñez fue educado, fue instruido. Nosotros en esta vida que tuvimos sin Cristo, tuvimos una vida desordenada. Hicimos lo que nos dio la regalada gana. ¿Cuántos dicen amén? Está enojado el pastor. Y pelan los ojos así, ay, ¿qué nos va a pasar aquí? Espérese que yo sé para dónde voy. Porque está en juego el futuro de nuestra vida. Está en juego que si más adelante nos va a ir bien a nosotros o nos va a ir mal a nosotros. Está en juego que si tus hijos los estás formando o los estás destruyendo en el seno de tu hogar y no estás construyendo hombres de bien, sino delincuentes en tu propia casa y en tus propias narices. Ay, mejor no hubiera venido a la iglesia hoy. ¿No? Jesús a los 12 años se quedó en el templo, ¿cuántos días? Diga conmigo, 3. Oiga, diga conmigo, 3 días. Jesucristo no estaba perdido. Quienes estaban perdidos eran su mamá y su papá. Porque dice que lo andaban buscando como locos. ¿Y a dónde estará este cipote? Y Jesús estaba sentado en medio de gente de sabiduría, con los doctores de la ley. Y dice que les preguntaba, les oía y les preguntaba. Atributos que un niño a esa edad no los tiene el día de hoy. Hoy lo que tenemos unos niños irreverentes, no por la culpa de los demás, sino por la nuestra propia. Porque en vez de educarlos les damos un teléfono y en un teléfono ven pornografía y se vuelven pornográficos. Hello. Es que esto se trata de que si nos va a ir bien en la vida o le va a ir bien a la vida de nuestros hijos y a la vida de los nuestros. Porque dependiendo de nosotros, eso es lo que vamos a hacer mañana. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? No se me asuste. Vaya falta. Dígale que está solo, está bueno lo que está diciendo el pastor. Y uno que está fuerte. ¿Sabe por qué? Porque hoy tenemos un gran menosprecio con la obra de Dios. Pensamos que somos más importantes que la obra de Dios, que la iglesia y que el Dios de la obra. Vemos las cosas de Dios como algo que no interesa, como algo que no es importante. Voy porque me sobra tiempo. No, mire, oiga bien, cuando Jesucristo, hoy día conmigo, 3 días. Y Cristo cuando lo encuentra José y María, el Señor no se quería ir de ahí, no se quería ir del lugar donde se estaba hablando la palabra de Dios. No se quería ir del lugar donde se estaba hablando sabiduría. El Señor no se quería ir. ¿Sabe cómo le respondió Jesucristo a su madre? Oiga bien, le dice, Señor, le dijeron, Jesús, ¿por qué nos has hecho esto? Y le dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Cuántos años tenía Jesús?
y hablando como un sabio. Siéntese y tenga una conversación con su hijo. O quiera corregirlo en algo, la madre le va a argumentar. Si es posible, le va a querer pegar a usted. Vendos irreverentes, burros. Por eso es que Jesucristo se entregó totalmente en conocer al Dios de la vida. Señor no se equivocó. Sus padres no se equivocaron. Sus padres sabían y se dieron cuenta que el mejor lugar en el cual Cristo podía estar era en la casa de su padre. Hoy los niños vienen a la iglesia y andan como caballos corriendo en el aula de clases. Porque cuando sus hijos vienen a la iglesia, en el aula de clases se les enseña la palabra. Pero como ellos vienen, el problema es que como ellos vienen de un estilo de vida donde un niño está por allá, el otro está y están en el teléfono, mire. Y el padre, para que no lo moleste, está en el otro teléfono, viendo la novela, viendo Netflix. Y el niño está viendo películas de violencia, de Spider-Man, cada quien por su lado. Entonces los niños cuando vienen a la iglesia y le sacamos la Biblia, porque cuando su niño vaya atrás se le saca la Biblia, hay maestros, niños sabios que le sacan la palabra y se les educa. Les quitamos el teléfono y les damos la palabra. Entonces cuando los niños vienen se sienten amenazados porque les dicen, mira, no haga eso, no toque ahí, no puede correr, siéntese, y no quiere corrección porque tú no lo corriges en casa. Tú no le enseñas principios. Entonces, lo que quieren ellos es jugar. Quieren un teléfono, mi teléfono. Porque cuando tu niño te pide el teléfono en casa y no se lo das, se te tira al suelo y llora. Y te quiere sacar los ojos. Jesucristo tuvo una vida ordenada. Cuando vemos a Jesucristo, cuando vemos al Señor caminando en la vida, vemos a un Jesús ordenado. Dice Lucas capítulo 4 que el Señor fue a la sinagoga como estaba escrito de él y poniéndose de pie le dieron el rollo como estaba escrito para que le diera lectura. Quiere decir que el Señor estaba habituado a congregarse, se congregó porque en el tiempo que él se entregó a conocer al Dios de la vida, al conocer al Dios de la palabra, el Señor se congregó y estudiaba la palabra. Entonces Jesucristo era un hombre habituado, tenía hábito de congregarse. El Señor tenía un hábito de levantarse, dice la palabra, que Él se levantaba antes que amaneciera muy oscuro. Eso no lo empezó a hacer cuando el Señor empezó a ejercer su ministerio. Eso lo hizo toda su vida. Y nosotros hoy, a las 2 de la tarde preparándose los niños para ir a la iglesia y ya es la hora del servicio. A las 11 se levantan los ingratos. Una vida desordenada. Vamos, denle un aplauso al Señor. Ese es lo más fuerte. Este encuentro que vamos a tener es una buena oportunidad para que usted lleve a sus hijos, para que los inscriba, los registre. Porque esa niñez que ellos tienen es el tiempo de preparación donde debemos dedicarlos a conocer la palabra y al Dios de la palabra para que cuando sean adultos sean hombres y mujeres con propósito. Registre lo que no se quede sin ir al encuentro. Que no se quede sin oír la palabra de Dios. Registre a sus niños. Pero lo que hacemos nosotros es que, ay, ya viene Navidad, le voy a comprar el iPhone 25 al niño.
Le voy a comprar al chiquito el iPhone 35. Y el iPhonecito que le des lo va a utilizar para ver pornografía, para jugar jueguitos violentos, o para desnudarse en la pantalla, o tener perfiles escondidos que vos no te das cuenta como padre. Y vos haciendo del diablito un angelito. Hello. Entonces, Jesucristo tuvo una vida ordenada, una vida de congregarse, una vida de servicio, mientras Él no ministraba en el ámbito público. Cuando Jesucristo está tras bambalinas, el Señor no es que estaba sin hacer nada usted. El Señor estaba teniendo una vida ordenada. Por eso cuando lo vemos en el ámbito público, vemos al Jesús que vemos, porque antes en su vida privada era un hombre recto, un hombre sin pecado, un hombre sin doblez, un hombre bueno. Vamos, denle un aplauso al Señor. Entonces usted, esta oportunidad que tenemos de este encuentro, usted no se puede quedar. ¿Cómo te vas a quedar? No puedes quedarte. Ay, pastor, es que usted no sabe las cosas que tengo que hacer. Espérate, vamos a llegar ahí. Entonces, nosotros en Cristo luchamos con nuestra vieja naturaleza. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor nos transformó, nos renovó. Pero tuvimos una vida pasada que no nos ayuda a desarrollar lo que Dios quiere que desarrollemos. Jesucristo de los 0 a los 30 tuvo una vida ordenada, una vida poderosa. Nosotros fue una locura. Algunos anduvimos en droga, otros en alcoholismo, otros por aquí, otros por allá y otros por allá. Y hoy que estamos en Cristo, queremos vivir como vivimos antes. Queremos vivir la vida de fe como la vivimos en el pasado, en el ayer. Y luchamos y nos llenamos de excusas porque lo que aún está en nosotros es lo que estuvo ayer en nosotros. Entonces, Lucas dice que Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue guiado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto fue tentado por el diablo. Significa que Cristo fue obediente a lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Está conmigo? Hello. Dele un aplauso al Señor. Mire. Dígale que está a su lado, estrategia número 2. Cuando Dios te abre el tiempo de que usted entre, usted tiene que prepararse. Cuando Dios nos da la oportunidad de tener a nuestros hijos pequeños que están recién nacidos, es el tiempo de nosotros invertir nuestra vida en Cristo. Porque la autoridad más poderosa que existe no es el regaño, no es el querer que un niño haga o no haga las cosas a la fuerza, es el modelaje. Es modelar, diga conmigo, modelar fe. Que lo que yo quiero ver en mis hijos, yo lo haga primero. Si yo quiero bien en él, yo tengo que caminar en el bien. Si yo quiero ver fidelidad y quiero ver fe, tengo que caminar en fidelidad y debo de caminar en fe. Entonces, la estrategia número 2 que a nosotros nos va a funcionar es que debemos marcar una línea fronteriza. Debemos marcar un antes y un después. Mi vida de desorden fue antes. Mi vida sin Dios fue antes, es pasado. Mi vida en Cristo inicia hoy, futuro, presente y futuro. Debo de marcar un antes y un después. No puedo querer desear hacer las cosas que hice ayer, hoy que vivo en este camino de fe. Tiene que haber una línea donde yo me paro y digo, voy a caminar de esta manera de hoy en adelante. Jesucristo marcó un antes y un después. Jesús marcó un antes y un después. Y era Jesús. Y tuvo una vida ordenada
todos los días de su vida hasta los 30 años, una vida de orden. Que a los 12 años lo escuchamos hablando sabiduría. Lo escuchamos hablando como un doctor de la ley, como un hombre sabio. No digamos nosotros que tuvimos una vida de desorden, papá. Dígale al que está a su lado. No está muy emocionante la cosa. Nosotros necesitamos marcar un antes y un después. Un antes y un después. Hoy en Cristo necesitamos invertir nuestra vida en Cristo para desarrollar los atributos de Cristo. Hoy en Cristo necesitamos tomar una decisión radical, una decisión fundamental de que en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Está conmigo? Dígale que está a su lado, un antes y un después. Lo primero que Jesús, cuando vemos a Jesús marcando esa línea, me gusta el Evangelio de Lucas, porque vemos Lucas es más explícito, más explicativo. Cuando hablando del ministerio de Jesús, cuando Jesús inicia su ministerio público, nosotros vemos al Señor haciendo cosas muy importantes, tomando acciones trascendentales, porque dependiendo de esas acciones iba a ser el futuro de su vida. Entonces, número uno, lo primero que el Señor hace al iniciar su ministerio es que se somete a la palabra de Dios, a lo escrito por Dios. Se vuelve obediente, diga conmigo, obediente. Dice la Biblia que él vino al Jordán para ser bautizado por Juan como estaba escrito de él. Y cuando Juan lo ve, le dice: mi Señor, que no acontezca tal cosa. ¿Cómo es posible que yo te voy a bautizar? Y el Señor le dice, y Cristo le dice a Juan: mira, Juan, es necesario que cumplamos toda ley y toda justicia. Bautízame, papá. Yo soy Dios hecho hombre, pero la palabra dice que tú me tienes que bautizar. Entonces Cristo fue obediente. Diga conmigo, obediente. ¿Por qué Jesucristo fue obediente? Porque en el tiempo de su preparación, en el tiempo de su entrega, Él tuvo una vida de obediencia. Solo obedeciendo la palabra podemos quebrar con nuestra rebelión adherida a nuestra naturaleza de pecado. Rebelión es el pecado original. Y como por un hombre entró el pecado al mundo, rebelión está en nosotros. Somos buenos para rebelarnos a la palabra de Dios. Este mundo de hoy opera en rebelión porque este mundo no obedece la palabra, obedece sus opiniones personales. Es que sacan la palabra de contexto. No, la palabra como está escrito dice y así se obedece. Uno no puede negociar la palabra. La obediencia es el camino a la humildad. La obediencia es el camino a la sencillez. Personas obedientes, una de las características que usted va a observar en ellos es que son humildes, son sencillas. ¿Está conmigo? Porque la obediencia a la palabra de Dios no está predeterminada de la manera que tú eres, de la manera que yo he visto, de la manera que tú viste, por el hogar que te congregas, si es muy bueno, si es bonito, si está feo, está predeterminada por la obediencia a la palabra. ¿Por qué Jesucristo, por qué el Señor tuvo una vida tan trascendental? Porque caminó en obediencia a su Padre Celestial. Esa obediencia que Cristo tenía y que desarrolló en su niñez, diga conmigo, en su niñez y en su juventud, así como los chiquillos de nosotros. Y usted le dice: hijo, haga esto, y corre y lo hace. No le reprima nada, no le recrimina nada. En ocasiones nos escapan a agarrar de los pelos. ¿Sí o no? Diga conmigo, obediencia. Obediencia te marca un antes y un después. En Cristo debemos optar por caminar en obediencia, obedecer la palabra, hacerla
parte de nuestro diario vivir como Cristo lo hizo. Por eso Cristo pudo ser un hombre obediente, pero también humilde y sencillo. El diablo le dijo a Jesús: mira, Jesús, dile a esta piedra, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Oiga bien. Y eso es lo que fracasamos como humanidad el día de hoy. La estrategia número 3 de Jesús es que Jesús permaneció en dependencia total de su Padre. El diablo atacó la dependencia de Cristo y atacó la obediencia de Cristo para con Dios. Cuando Satanás le dice a Jesús: convierte esta piedra en pan, si eres hijo de Dios, ¿sabe qué es lo que en realidad le está diciendo? Le está diciendo: mira, Jesús, yo sé que tú eres hijo de Dios. Yo sé que tú eres hijo del Altísimo. O sea, ahí no está siendo puesta en duda la identidad de Cristo como hijo de Dios, sino que el diablo busca a romper la dependencia de Cristo con Dios. Porque una de las estrategias que nosotros desarrollamos en nuestra vida de desorden es que no tomamos en cuenta a Dios para nada, vivimos independientemente de Dios. Entonces el diablo buscaba romper dependencia para que Cristo no dependiera de Dios. Entonces Jesucristo, el Señor, viene y le dice: mira, Satanás, escrito está. Yo sé lo que quieres hacer y yo sé lo que quieres romper. Quieres romper mi dependencia, porque tú sabes que el Padre a mí me dio autoridad, el Padre a mí me dio poder y el Padre a mí me dio libre albedrío. A ti el Padre te dio autoridad, te dio poder y te dio libre albedrío. Tú puedes hacer con tu vida lo que te da la regalada, pero Dios no quiere que hagamos de nuestra vida lo que nos da la regalada gana. ¿Está conmigo? Entonces, que Dios camine contigo depende de la dependencia que tú tengas de Dios. Si yo no vivo dependiendo de Dios, no puedo decir que Dios camina conmigo cuando yo hago lo que quiero. Es imposible que Dios camine con alguien que diga que Dios está con él cuando hace lo que le da la gana con la vida que Dios le dio. Y amén, ay. Entonces, este mundo vive una vida independiente. Dios no está en la ecuación de vida. No le preguntan a Dios, no oran para que Dios les dé una respuesta. Sino que este mundo perdió esa dependencia de Dios y viven dependiendo de las circunstancias, de las situaciones. Oiga bien, mire, ve. Cuando Jesucristo está en el desierto, Satanás le dice: mira, Jesús, dile a la piedra que se convierta en ¿qué? Diga conmigo, la piedra se convierte en ¿qué? No convierta piedras en pan. ¿Sabe qué es convertir piedras en pan? Es que la necesidad te pastoree. Es que la necesidad te haga dependiente de la necesidad. ¿Por qué no va a ir al encuentro? Ay, pastor, es que no puedo, tengo que trabajar, pastor. Te está pastoreando la necesidad y no el Dios de la gloria. Vamos, denle un aplauso al Señor. Convertir piedras en pan es que me dejo guiar, es que me dejo direccionar por la necesidad que tengo. Tengo necesidad de trabajar, entonces me voy a trabajar y abandono la vida espiritual, abandono el congregarme, abandono el ir a un encuentro y a encontrarme con el Señor.
Entonces Jesucristo no negoció su dependencia con Dios. Dígale al que está a su lado, no negocie su dependencia del Dios eterno. Vamos, denle un aplauso al Señor, pues. Si no está muy emocionado. Entonces la dependencia de Dios es una estrategia que usted necesita habilitar en sus vidas y llevarla a cabo siempre. Le dijo Satanás a Cristo: yo sé que tenés hambre, yo sé que tenés necesidad de ir a trabajar el día del encuentro. Entonces el diablo vino y lo borbandeó. No has estado trabajando muy bien, no has estado ganando plata, te toca pagar la luz, te toca pagar la renta, te toca pagar todo y todas las deudas. ¿Cómo es posible, te dice el diablo, que te vayas a perder 2 días y te vayas a ir a un lugar y allá no vas a conseguir nada? Aparte vas a pagar. Le dicen: ay, Señor, dice uno, Padre, voy a orar, Señor, para que me diga si voy al encuentro o no voy. No, es el diablo que está buscando quebrar tu dependencia de Dios. Porque yo debo depender de Dios, no de la necesidad. La necesidad no debe ser tu motor. Mi dependencia de Dios no es la necesidad que me lleva a depender del Señor. Es Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el Rey de gloria y Señor de señores. Es que tenemos que depender de Dios. ¿Hasta cuándo vas a seguir tratando la misma estrategia que has tratado siempre toda tu vida? Siempre hemos tratado de hacer las cosas a la fuerza, a lo bruto. Me decía un muchacho: mire, pastor, yo he ido a España, trabajé en España, trabajé aquí, trabajé allá, vine a Baltimore, fue a Nueva Jersey y ahora estoy trabajando. Entra a las 6 de la tarde y sale a las 8 de la mañana el siguiente día con los ojos como queso aquí. Y le dijo: papá, eso no te va a funcionar, no te cansas de tu estrategia, permití las estrategias de Dios y hacer lo que Dios te llamó a hacer y vas a ver si las cosas no van a cambiar. Cuando tú vienes a Cristo y permites tener una vida dependiente de Cristo, las cosas se van a tornar diferentes. Vas a salir adelante, vas a prosperar, vas a enriquecer, porque no hay nadie que venga a Cristo que regrese con las manos vacías. Y somos necios. Sacrificamos el congregarnos por trabajar. Sacrificamos el congregarnos por una fiebre. Sacrificamos el congregarnos y servirle al Señor porque me duele la pata aquí, me duele cualquier cosa. No, mire, cuando Jesito estaba más chiquito, una vez le di una calentura de 105. Le dije: usted va a ministrar la palabra, usted se me va para la iglesia. Se viste, le di 2 fajazos. Vamos. Y de ahí en adelante ha estado con fiebre, con gripe. ¿La ha visto sentada? Entonces el gran problema que tenemos es que hemos desarrollado una vida independiente de Dios y estamos en la iglesia y nos congregamos. Registramos a nuestros hijos que vayan a jugar pelota. Los registramos para que anden jugando pelotita los chicas, como que en la vida van a jugar pelota. ¿Usted cree que sus hijos van a jugar pelota en la vida? ¿Usted cree que sus hijos van a jugar Mario Bros en la vida, Free Fire en la vida? No, papá, el diablo se les va a levantar y en usted está educarlos, fortalecernos para que ellos puedan ser hombres y mujeres fuertes, llenos de la palabra del Señor. Porque en la vida no se vino a jugar. Aquí no venimos a jugar en la vida, aquí venimos a creerle al Dios de la gloria y a probar a Dios con nuestra fe. Vamos, denle un aplauso a la gloria del Señor. Le compramos el iPhone 25, le bajamos el mejor juego y ahí anda la criaturita arruinándose el cerebro.
No, en el encuentro a los niños les vamos a quitar el teléfono, teléfonos decomisados. Y les vamos a dar la palabra de Dios para educarlos y fortalecerlos y hacerlos hombres de bien para que salgan adelante. Dígale al que está a su lado, tu dependencia de Dios es importante. Dígale al que está a su lado, tu dependencia de Dios es importante. Dice la palabra, Filipenses 4:19. Diga conmigo, mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Diga conmigo, conforme a sus riquezas en gloria. Diga conmigo, conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, en este encuentro, viernes y sábado, no estoy muy bien financieramente. Diga conmigo, Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. No dejo que la mala situación financiera me desanime y me entristezca, sino que tomo la palabra de Dios y la aplico en mi vida. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Voy a perder 2 días de trabajo. Ay, pastor, me van a correr. Mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Vamos, denle un aplauso al Señor. Es el Rey de gloria que te va a suplir. Porque donde gobiernan tus excusas no puede gobernar la palabra. Si usted se llena de excusas y saca excusas por aquí, por allá, usted no va a ningún lugar. Dios no puede hacer nada con usted, porque usted se enfocó en la necesidad y en la debilidad que tiene, y no en el Dios de la gloria, que Él puede proveerlo, Él puede levantarlo, Él puede sacarlo adelante. Diga conmigo, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas. Ay, pastor, mire, pierdo 2 días de trabajo. Aparte, tengo que pagar. Diga conmigo, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas. Cuando tú no miras las circunstancias, cuando tú te olvidas de las circunstancias, de las necesidades que tenés, que si te corren del trabajo, que si te lo quitan, que si no, Dios va a hacer un milagro poderoso en tu vida, porque Dios te va a suplir, porque pusiste los ojos en fe, y Dios honra a aquel que le crees, que aquel que cree su palabra. Dígale al que está a su lado, no permitas que la dependencia de Dios se quiebre en tu vida. No podemos permitir que gobierne necesidad. ¿Sabe cuándo Cristo fue atacado? Cuando tenía hambre. Diga conmigo, hambre. Hoy la gente por hambre vende todo. El Señor fue atacado cuando estaba en un momento de debilidad profunda. El Señor había marcado un antes y un después con sus acciones. El Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto ayunó 40 días, diga conmigo 40 días, y tenía hambre, tenía una necesidad profunda, diga conmigo necesidades. Entonces el diablo viene y le apunta a la necesidad. Mira, Jesús, yo sé que tenés hambre, yo sé que tenés necesidades, pero en este momento es más importante la necesidad que tenés. Además, Dios te dio a ti el poder de hacer lo que tú quieras con tu vida, con lo que te rodea. Dios nos dio la autoridad y el poder de hacer lo que nos dé la gana. Y podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero Dios te va a pasar cuentas. Dios te va a pasar recibo. Una cuenta con Dios que tenemos que pagar. El problema es dejarse pastorear por la necesidad. La necesidad no puede ser tu pastor. La necesidad no puede ser tu excusa. Yo no puedo tomar una necesidad. Si mi necesidad es dinero, no la puedo tomar para decir no voy, no hago, no me congrego, no escucho la palabra, no vengo a la iglesia. Yo necesito
tomar, diga conmigo, la palabra de Dios. Porque solo la palabra del Señor tiene el poder de sobreponerse a tu necesidad. No puedo exaltar la necesidad, debo de exaltar la palabra. Debo de exaltar la palabra. Jesucristo, David dijo, Salmo 121, vengo a los montes y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Y él dijo, mi ayuda viene de Jehová, mi Padre celestial, que hizo los cielos y la tierra. De ahí vendrá tu ayuda. Vamos, levante sus manitos al cielo. Tu socorro, tu ayuda, tu provisión, tu finanza, tu salud viene del Dios de la gloria, del Dios creador de los cielos y de la tierra. Come on, dele un aplauso a la gloria del Señor. Porque cuando tú no te enfocas en la necesidad y le crees al Señor, Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Diga conmigo, conforme a sus riquezas en gloria. Diga conmigo, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Dios va a suplir. Claro que Dios va a suplir. Claro que Dios va a hacer un milagro poderoso. Claro que Dios va a hacer un milagro glorioso en tu vida. ¿Cómo no lo hará? ¿Cómo no lo va a hacer Dios contigo? Pasa el piano. Dígale al que está a su lado, prepárate para ver lo que Dios va a hacer en tu vida. Jesús entendió que su tiempo había llegado. Diga conmigo, marcar un antes, después. ¿Cuántas personas de fe habemos en este lugar? Que somos creyentes de Cristo. Marque un antes y un después. Dejemos de hablar de debilidades. Dejemos de hablar necedades. Dejemos de hablar un lenguaje pésimo, un lenguaje mundanal. El problema es que estamos en Cristo y no marcamos un antes y un después y seguimos siendo pesimistas. Nos llenamos de ¿para qué el encuentro? No es necesario un encuentro. Yo estoy bien con mi Padre. Y para que vengas a la iglesia hay que orar todas las madrugadas, durante todo el año. Es una batalla espiritual que hay que hacer por ti. Diga conmigo, voy a marcar un antes y un después. Jesucristo marcó un antes y un después. Justamente cuando Él inició su ministerio. Cuando tú inicias a caminar en fe es cuando tú tienes que marcar de una manera radical un antes y un después. Porque después no lo vas a poder hacer. La etapa más crítica de un nuevo creyente es cuando inicia. Es cuando inicia. Es crítico cuando usted inicia a caminar la vida de fe. Porque si usted no marca un antes y un después radical, usted se va a quedar mal. Va a caminar mal. Jesucristo marcó un antes y un después. Dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto a encontrarse con el Señor. Nosotros nos hablan de eventos de fe, de eventos de sanidad interior. Hay que rogarlos a veces. Usted no necesita que lo rueguen para ir al encuentro. Usted debe de saber que el encuentro lo necesita. Usted lo necesita porque de ahí depende su vida, la salud de su vida espiritual. La salud de mi vida espiritual depende de mi congregar, depende de mi orar en el cuerpo de Cristo y depende de mi entrega al Señor. Por eso no podemos poner sobre la vida de fe, sobre la vida de Dios, nuestras necesidades. ¿Cuántos tenemos necesidades? ¿Cuántos tienen necesidades? Todos van. Esa necesidad puede convertirse en el instrumento del enemigo para romper la dependencia que tú tienes con tu Padre. Tengo necesidades. Después de
25 años de estar en los Estados Unidos, no tengo un balance positivo en mi cuenta, es más, tengo balance negativo, debo varias tarjetas de crédito. ¿Ah? Pero yo no puedo poner mi necesidad como excusa. No puedo poner mis opiniones como excusa. Yo debo de obedecer la palabra del Señor. Está conmigo. Póngase de pie.